Están viendo imagen en directo de la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, donde está a punto de comenzar un Consejo de Gobierno que podría aprobar nuevas restricciones en Tenerife en un intento por controlar la situación de la pandemia sanitaria. El presidente y los consejeros, por eso la reunión va con retraso, tienen que trasladarse desde el Parlamento. Enseguida estaremos allí también, donde hoy se celebra sesión plenaria. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Lo que se decida se lo vamos a contar esta tarde en directo. Sobre las 5 será esa comparecencia posterior, pero ya les podemos adelantar, lo que sabemos hasta ahora es que sobre esa mesa del Consejo hay, opciones: toque de queda más estricto, un poco antes, y control de las residencias de mayores. El objetivo es rebajar esta cifra que están viendo. Son 115 casos por cada 100.000 habitantes. Es, Isabel, el mayor pico desde que comenzó, hablamos de Tenerife, esta pandemia. Con esos indicadores, Paco, la isla a día de hoy necesita un revulsivo, sobre todo en los dos municipios más afectados, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Lidia Rodríguez, ¿qué se espera de esta reunión? Pues de esta reunión lo que se espera es que se aprueben unas medidas mucho más duras de las que ya se están aplicando aquí en la isla de Tenerife, porque es verdad que es aquí donde se ha registrado el mayor pico de contagios desde que comenzara la pandemia, con un índice acumulado de 116 casos por cada 100.000 habitantes a lo largo de una semana. Especialmente preocupante, ya lo decían ustedes, lo que está ocurriendo en La Laguna y en Santa Cruz. ¿Test de antígenos sí o no? Es importante saber, qué va a pasar con estos test validados por decreto por el Gobierno de Canarias como control sanitario para los visitantes internacionales. El Consejo de Estado dice que Canarias no tiene competencias para esto y recuerda que Sanidad Exterior ya fijó para toda España las PCR como pruebas exclusivas. Eso sí, Marta Rodríguez, Parlamento, ¿qué dice el Gobierno de Canarias sobre este asunto? Cuéntanos. Pues el presidente Torres ha dicho que va a seguir defendiendo la necesidad de esos test. Lo hará mediante conversaciones que van a continuar con Madrid, con el Gobierno del Estado, y también, si fuera necesario, a través de la vía jurídica. Pero eso sí, se ha mostrado convencido, tajante, de que esos test de antígenos finalmente se van a terminar por autorizar. También ha habido pleno, Silvia Mascareño, intenso en el Congreso de los Diputados. El presidente Sánchez nos llama la atención a todos porque dice que el plan Navidad todavía puede cambiar mucho. Sí, en apenas media hora se va a desvelar esa incógnita porque se reúne el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, pero el presidente del Gobierno ya ha avanzado, podría haber más restricciones ante el repunte de contagios si queremos evitar la tercera ola de la pandemia. Y el defensor del pueblo en funciones se ha mostrado contrario a la existencia de macrocampamentos para albergar a migrantes. Lo ha asegurado tras reunirse con el diputado del Común en Canarias, Rafael Llanes. Esta institución tiene previsto presentar un informe en las Cortes con los datos recabados en las islas en los últimos meses. El defensor del pueblo apuesta por soluciones dinámicas. Sigue la huelga indefinida de los médicos especialistas en protesta por el abuso de contratos temporales. Hoy han salido, como están viendo, en caravana desde los hospitales Insular y Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, pero la huelga es regional para denunciar esta situación. El viernes se van a sentar con el consejero de Sanidad. Un carguero ruso impulsado con energía nuclear está pasando muy cerca de Canarias con una hélice averiada. Se encuentra a 33 millas de Fuerteventura y se dirige a San Petersburgo. Salvamento Marítimo ha inspeccionado el buque desde el aire. La naviera dice que no hay peligro que temer. Arranca en aguas Canarias el proyecto para monitorizar a los tiburones angelotes para ver cómo les afecta el cambio climático. Nuestro océano, el que nos rodea, el más cercano, es el último reducto de esta especie que está amenazada. Los investigadores canarios han colocado marcas acústicas, lo veremos, a una treintena de ejemplares. Y arranca también una nueva edición del Festival en Paralelo de Música Clásica, Danza y Sonidos del Mundo. El certamen comenzará el 8 de enero. En esta segunda edición contará con la batuta del holandés Ton Koopman para la Sinfónica de Tenerife. El programa también incluye el Carnaval de los Animales. Y seguimos sumando días con lluvia. Shaila Falcón.
Sí, aunque este miércoles solo ha llovido en el norte de Tenerife y Gran Canaria. Esta tarde-noche caerá alguna que otra gota más y también a partir de esta noche lo significativo será el viento. Aparecerán rachas que en muchas zonas superarán los 50 kilómetros por hora o incluso rondarán los 70 mañana a partir de mediodía. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. Vamos a empezar con la mirada muy puesta en una reunión del Gobierno, consejo extraordinario para conseguir bajar la incidencia como sea del coronavirus, específicamente en la isla de Tenerife. Así es, se tomarán medidas específicas a día de hoy que podrían limitar los movimientos. Lidia Rodríguez, pero parece que no se baraja el confinamiento. Parece que por ahora el confinamiento de la isla de Tenerife está descartado, eso sí, hay que decir siempre de momento, pero lo que sí sabemos es que se van a endurecer y mucho las medidas que ya se están aplicando en esta isla de Tenerife y medidas que van a ser aprobadas por el Consejo de Gobierno Extraordinario que tenía previsto comenzar justo a las 2:30. Estamos aquí, hemos ido viendo cómo han ido poco a poco llegando algunos consejeros. Como decimos, esas medidas se van a dar a conocer a partir de las 5 de la tarde. Nosotros lo vamos a transmitir en una rueda de prensa que vamos a dar en directo en Televisión Canaria, pero lo que sí avanzaba ya ayer el presidente insular del Cabildo, Pedro Martín, es esas propuestas que se han puesto sobre la mesa, propuestas que en algunos casos pueden llegar a ser incluso muy duras, como es la de los mayores que residan, que vivan en residencias, no salgan, por ejemplo, a lo largo de estas próximas fiestas navideñas. También se habla de incrementar el número de rastreadores y de establecer lugares específicos donde los contagiados tengan o puedan pasar la cuarentena. Como decimos, muy pendientes de este Consejo de Gobierno que va a comenzar en breve y del cual daremos buena cuenta a partir de las 5 de la tarde aquí en directo en Televisión Canaria. Muchas gracias, Lidia. Esto será a las 5 en torno a esa hora, esa comparecencia. Lo que lleva a endurecer las restricciones son los datos específicos de Tenerife. Carlos Bilbao, el área metropolitana, por dar otro dato, está entre las 10 ciudades con más casos si miramos ya a toda España. Efectivamente, el aumento de la incidencia de casos acumulados, tanto de San Cristóbal de la Laguna como de Santa Cruz de Tenerife, entre las grandes ciudades españolas, aquellas que tienen más de 40.000 ciudadanos, ha sido muy elevado en los últimos 14 días. Tanto es así que San Cristóbal de la Laguna se sitúa ahora mismo como la cuarta ciudad de España con mayor índice de casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, un total de 447, solo por detrás de Burgos, Manresa y Ciudad Real. También Santa Cruz de Tenerife entra entre el listado de las 10 ciudades de España más grandes con mayor incidencia acumulada a 14 días. Tiene 357 casos. Hay que hacer una comparativa con Canarias porque el dato es bastante menor, 117 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes. Y también cabe recordar que el Ministerio de Sanidad considera que una tasa de 250 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días supone para la población un riesgo muy alto. Gracias, Carlos. Y otro de los temas del día es antígenos sí o antígenos no. El Gobierno de Canarias los validó en un decreto y ahora el Consejo de Estado dice que no tienen competencias para eso. Marta Rodríguez, el presidente ha hablado de este asunto en la sesión del Pleno del Parlamento. Sí, Torres ha dicho que no se renuncia a esos test de antígenos, que el Gobierno de Canarias va a seguir demandando a través del diálogo con Madrid la necesidad de que se autoricen esos test, pero si fuera necesario tampoco se descarta la vía jurídica. Ha recordado Torres que esos test de antígenos han sido ampliamente demandados por parte del sector turístico y que además cuentan con el aval, entre otros, de Salud Pública. Ha sido uno de los temas de la mañana en un pleno que a partir de las 4:30 de la tarde comenzará a debatir la ley más importante de la comunidad autónoma, la ley de presupuestos, que si todo sale según lo previsto, será aprobada mañana. Seguir hablando para armonizar, porque estoy totalmente seguro y convencido que los antígenos se van a implantar. Así de contundente se mostraba el presidente de Canarias a pregunta del diputado de Nueva Canarias, Luis Campos, que defendía por su parte la gestión del Gobierno en este tema. No es una improvisación en una tarde de un Consejo de Gobierno. Fue además plantar cara en eso a lo que nos llevan incitando durante muchísimo tiempo, de marcar nuestra propia hoja de ruta. Hoja de ruta que no convence a la oposición ni en la gestión del sistema sanitario. Anunciar esa paga que ellos no pidieron y de la que nunca más hemos sabido nada hasta este momento, para confirmar que no se ha pagado.
a tener a 1.700 médicos interinos y eventuales en situación de huelga. Son dos cuestiones distintas, pero esté tranquila y segura de que el Gobierno de Canarias, repito, con la legalidad vigente, trabajará para llegar a un acuerdo en la mesa sectorial. Ni en cuanto a la ley de dependencia. Lo que ocurre con la dependencia es vergonzoso y veo que lo que pretende es justificarse. No le ha echado en esta ocasión la culpa a los anteriores, ahora resulta que se consuela porque está mejorando. Lo único que falta es que nos diga qué ocurre en otras comunidades. Usted hace uso de la necropolítica y me entristece que saque datos de personas que fallecen. Si usted está de acuerdo y está conforme y está contento con la gestión de estos asuntos, el problema es mucho más grave que el que pensábamos. No es el equipo, sino será el capitán. Cuando llegan las adversidades es cuando o se fractura o se unen aún más las familias y los gobiernos. Y creo con sinceridad que con las adversidades este Gobierno está más unido incluso que al principio. Descartado por el momento ningún cambio de gobierno, Torres ha marcado los objetivos para 2021. Preservar el estado del bienestar tiene que ser una tarea absolutamente innegociable. Renta mínima ciudadana, aplicación del ingreso mínimo vital. Liderar una sociedad es establecer hojas de ruta definidas, presupuestos, plan reactiva, plan de vivienda, ingreso mínimo vital. Sesión de control en la que se ha vuelto a hablar de inmigración. Yo me pregunto si es que hay determinados partidos que tienen un discurso respecto a la solidaridad territorial en este Parlamento y otro en otros sitios. Quizás esta pregunta debiera ir dirigida a ellos. Y agradecía al Partido Popular que aquí fuera contundente. Sin embargo, tengo que decir que ante estas declaraciones solo he visto y solo he leído declaraciones del Gobierno. Con una mirada también en la situación de Venezuela tras las elecciones del 6 de diciembre. Que me preocupa mucho que allí viven más de 60.000 canarios, entre ellos gomeros, tinerfeños, palmeros. Yo no sé si les ocurre a ustedes, pero a mí me llaman. Una consulta que el 70% de los venezolanos no acude a votar, que los partidos de la oposición llaman para que no se acuda, está deslegitimada en tal caso. Un pleno que continuará esta tarde con el debate del proyecto de ley de presupuestos. Y mientras se consigue armonizar una postura común entre Canarias y Madrid, Canarias-Estado, ese informe del Consejo de Estado ha caído como un jarro de agua fría. Hablamos de los antígenos en los agentes turísticos. Patronal y sindicatos aseguran que si el decreto canario se anula, esto va a ser muy complicado para que la actividad se mantenga. Además, advierten de otro añadido sobre la confusión que está generando esta situación entre los clientes, los turistas. Ni una semana después de su entrada en vigor, el decreto sobre los test de antígenos está en el aire. El Gobierno central no lo apoya y por eso pidió opinión al Consejo de Estado, que se opone a la norma canaria. Invitamos una vez más al Gobierno nacional a entrar en razón, a entender que la única manera de que el turismo pueda volver a funcionar es a través del testeo y del testeo posible. Y ese a día de hoy no lo es para pensar en el volumen de clientes que tenemos, sino a través de los test de antígenos. El Consejo de Estado argumenta que el decreto canario invade competencias estatales en las de Sanidad Exterior, que mantiene que las PCRs y las TMA son las únicas pruebas válidas para los viajeros internacionales. Es la puntilla final y la muerte final al turismo hasta que tengamos una vacuna avanzada en el tiempo en el año 2021. Estamos remontándonos ya a octubre. Ya hay turistas que ya están incluso quitándose ya sus reservas. Estamos al borde ya de otro cero turístico. El decreto de antígenos fue una medida aprobada por el Ejecutivo Autonómico para reducir los gastos al turista y salvar la temporada de invierno, ya que el test de antígenos es más barato que el resto de pruebas. Creemos que se deben unificar los criterios, que se deben aceptar como válidos aquellas pruebas que la Unión Europea ya está recomendando. Poco a poco se superará y que finalmente los test de antígenos sean aceptados porque es una prueba con una fiabilidad por encima del 90%. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que en los aeropuertos canarios no se impedirá la entrada de ningún pasajero por no traer las pruebas aceptadas por Sanidad Exterior. Viajar por placer puede pasar a un segundo plano, pero por trabajo no. Es lo que piensa el Patronato de Turismo de Gran Canaria, que tiene un nuevo vídeo promocional del turismo de congresos. Los profesionales que acuden a una inconvención de su gremio pueden ser una alternativa mientras se recupera el turismo. Se habló de ello en la mesa redonda sobre protocolos en eventos y viajes de incentivos frente a la COVID-19 que se celebró esta mañana en Expomeloneras, en Gran Canaria. Las autoridades
El turismo de congresos, convenciones e incentivos representa para Gran Canaria uno de los motores de nuestra economía local y al mismo tiempo se convierten hoy en grupos burbujas que van desde un aeropuerto a un hotel donde se van a cumplir al máximo las medidas de seguridad necesarias para poder hablar de eventos seguros. Bien, pues en Madrid la crisis sanitaria también ha centrado buena parte del Pleno del Congreso, una sesión en la que muchos grupos han pedido adelantarse a la tercera ola. El presidente Pedro Sánchez ha dejado la puerta abierta a endurecer, Silvia Mascareño, el plan de Navidad. Sí, Pedro Sánchez ha advertido que podrían endurecerse las medidas de cara a la Navidad ante el repunte de los casos y para evitar la temida tercera ola de la pandemia. Y es que Sánchez recuerda que ahora mismo España es uno de los países con menor índice acumulado cada 100.000 habitantes, por debajo de 200, después de 5 semanas de descensos consecutivos. Pide que no tiremos por la borda ese esfuerzo ahora que estamos al principio del fin de la pandemia gracias a la llegada de la vacuna. Y lo ha hecho aquí en el Congreso de los Diputados, en un pleno en el que ha hecho balance de los últimos consejos europeos y también de los últimos 2 meses del estado de alarma ante las críticas de la oposición que lo califican como triunfalista, mientras Coalición Canaria reclama un rescate económico-social para el archipiélago y Nueva Canarias pide la prórroga de los ERTE y también que España lidera ante Bruselas una reclamación para tener una política migratoria común en toda Europa. Muchas gracias, Silvia. Enseguida, en los próximos minutos, les contaremos la crónica desde ahí, desde el Congreso. Como consecuencia de ese repunte que está viviendo toda España, algunas comunidades y municipios toman también sus propias medidas. En Galicia, por ejemplo, el alza de los contagios ha llevado al cierre perimetral de Santiago de Compostela. Regresa además así a las restricciones. Andalucía ha registrado también repuntes y Cataluña, con 62 muertos, en las últimas horas estudia frenar sus reaperturas. De hecho, hoy ha confirmado que va a retrasar la vuelta al colegio tras las Navidades. En Baleares, con Palma de Mallorca al alza, continúan los cribados a toda la población. Mientras tanto, en Europa, Bruselas se prepara para dar luz verde a la vacuna de Pfizer el próximo lunes. La mayoría de los países del continente endurecen los confinamientos ante el temor a que la Navidad favorezca un incremento de los contagios. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de mascarillas en las citas familiares navideñas y ha advertido del riesgo de una tercera ola en los primeros meses de 2021. De nuevo aquí en las islas, en la isla de La Palma, la red Centinela se enfrenta a los días más duros desde su creación. El brote surgido en un equipo de fútbol ha obligado a realizar centenares de pruebas a contactos directos y a esto se une la llegada de estudiantes, Mónica Gómez, que regresan esta semana a la isla. Más de 800 pruebas en tan solo 4 días es el balance de las PCR que ha tenido que realizar la red Centinela de La Palma para tratar de acotar el brote registrado el pasado sábado en Fuencaliente y seguir atendiendo a las PCR que envían los médicos de cabecera. De aquí a Navidad se espera que se realicen en torno a unas 250 PCRs diarias para atender también a los estudiantes que se espera lleguen a la isla para pasar las fiestas. Desde Sanidad señalan que conseguir cita para realizarse la PCR al llegar a la isla es ya imposible, por lo que piden que esta PCR se haga en origen. El equipo sanitario de La Palma está haciendo un gran esfuerzo para tratar de frenar la evolución del virus, pero la coincidencia de este brote con unas fechas tan señaladas se ha convertido en un problema. De repente surge una situación de este tipo y tenemos que hacer frente a ella, y no solo tenemos los que ya teníamos citados, que eran muchos, sino además todo el cribado que hemos tenido que hacer alrededor del brote. Pero bueno, podemos decir que en estos momentos lo que es la situación del brote y sus laterales está más o menos controlado. Precisamente con la llegada de las fiestas navideñas, la Policía Local de Puerto del Rosario lanza esta campaña para reforzar la conciencia social con 5 medidas: mascarilla, distancia de seguridad y evitar aglomeraciones, entre otras. Puerto del Rosario es donde se registran los mayores picos de contagios en Fuerteventura, y eso desde marzo, desde el comienzo de la pandemia. Principalmente en estas fechas de Navidad, y que seamos conscientes
que cualquier acto que hagamos de forma irresponsable puede poner en peligro a otras personas y bueno y todo lo que conlleva el problema de lo que es el COVID. Básicamente el mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso correcto de la mascarilla, la higiene de manos, desplazamientos innecesarios, evitarlos lógicamente y evitar las zonas de afluencia de público. Y la protesta de los médicos que se oponen a la oferta de empleo público que convocó en su día el Servicio Canario de Salud han salido de nuevo hoy a la calle. Así es, los facultativos han salido de los hospitales y han llevado sus demandas hasta la sede de presidencia del Gobierno en la capital Gran Canaria. Hoy cientos de médicos especialistas temporales han salido del hospital en una caravana de coches para trasladar su propuesta hasta la sede de presidencia del Gobierno de Canarias. Allí han dado lectura y han hecho entrega de un manifiesto. Es deseo de este comité de huelga suspender la huelga indefinida de médicos a la mayor brevedad posible. Piden la consolidación de sus puestos de trabajo y aseguran que no están cerrados a ninguna propuesta. Que existen soluciones legalmente viables y que el Gobierno autonómico tiene potestad legislativa para dar una solución desde aquí, desde el Parlamento de Canarias. Esperan, dicen, que se produzca algún avance en la reunión a la que han sido convocados este viernes con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Por su parte, el director del Servicio Canario de Salud ha dicho que continuarán negociando. Tanto con las organizaciones sindicales en la mesa como con el comité de huelga, que el viernes los hemos emplazado a otra reunión. Acabamos de estar en directo en Madrid. Vamos a recuperar ahora la crónica de lo que ha pasado intensa durante la mañana. El pleno celebrado hoy en el Congreso de los Diputados va a continuar durante la tarde. El presidente Sánchez comparecía para dar cuenta de la última cumbre europea y los grupos parlamentarios han insistido al Gobierno en peticiones para que se adelante a la tercera ola. Sánchez ya advierte que el plan Navidad puede cambiar. Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para informar de la situación de la pandemia y el próximo plan de vacunación. Está funcionando este segundo estado de alarma, está funcionando la estrategia estatal. Hemos ido con Alemania, los dos primeros países que hemos aprobado, señorías, una estrategia estatal, nacional de vacunación. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan. No hay una salida a la crisis del COVID sin derechos. Hemos aprobado reformas muy importantes en el sistema educativo, en el de ciencia y tecnología, en el sistema laboral, en protección a los trabajadores y los autónomos. A los españoles, a los parados, a los jóvenes emigrados, y dígales dos palabras: gracias por lo que han hecho y perdón. Perdón porque presido un Gobierno que es incompetente. Se abre una nueva época de estabilidad política y de prudente esperanza. Y nuestras obligaciones, señor presidente, lejos de disminuir, aumentan. Les pedimos de nuevo que convoquen elecciones, que nos ahorren sus delirios, que nos ahorren sus torpezas. Los diputados nacionalistas canarios han reclamado ayudas directas que ayuden al archipiélago a superar las consecuencias de esta pandemia. Las próximas semanas vamos a llegar al 60% de paro. Y el drama social que estamos viviendo hace que Canarias sea cuestión de Estado. La prolongación de las ayudas más allá del 31 de diciembre, hasta que sea necesario, a sectores que sencillamente no pueden sobrevivir, como los vinculados al turismo en Canarias, son imperativas. Ayer mismo en el Consejo de Ministros, 45 millones de euros precisamente para hacer frente a los gastos derivados de esa ola migratoria que está recibiendo Canarias. El presidente ha confirmado que España contará con 13.000 puntos de vacunación contra el COVID-19. Era lo que ocurría en el Congreso de los Diputados. Ya aquí en Canarias, de nuevo, no son datos oficiales, pero se estima que desde marzo se han destruido pues cerca de 10.000 empresas en todo el archipiélago, la mayoría de ellas sin asalariados a su cargo. Para que se hagan una idea, durante todos los años de la crisis del ladrillo cerraron 14.000 empresas. El Consejo Económico y Social ha reclamado hoy ayudas públicas para evitar la desaparición de más empresas y también más apoyo a las familias. Consideran indispensable que los ERTE se prorroguen todo el tiempo que sea necesario. A día de hoy hay 85.000 canarios sujetos a ERTE que tienen garantizada esa condición solo hasta el próximo 31 de enero. Para abril más o menos es donde va a venir una posible situación caótica,
porque vamos a ver la realidad económica de lo que va a pasar con la gran cantidad de empresas que, teniendo en este momento el paraguas de los ERTE, no sabemos cómo van a reaccionar. Pues hay actuaciones directas y ayudas directas que pueden de verdad solventar esta situación para que cuando nos recuperemos estemos mejor, o la situación va a ser muy delicada y va a tener un incremento no solo en las previsiones de crecimiento del PIB y de paro. El defensor del pueblo está aquí en Canarias, se encuentra de hecho en Gran Canaria para reunirse con todas las autoridades competentes en materia migratoria. La misión de ese viaje es evaluar el trato que se está dando a estas personas. Para eso la institución está visitando todos estos días las instalaciones donde se acogen a los migrantes. Esta mañana se ha mostrado contrario a los macrocampamentos para albergar a migrantes. Una reunión entre ambas instituciones que llega semanas después de que los técnicos del Defensor del Pueblo hayan inspeccionado una veintena de instalaciones de recepción, detención y acogida de personas que han llegado a Canarias por el mar. Hemos coincidido en que ha habido improvisación, en que no ha habido garantías de respeto a los derechos humanos de esas personas. Ya se han formulado sus primeras resoluciones, pero el informe está en fase de construcción. Primero, el Defensor del Pueblo recomendó el cierre inmediato del muelle de Arguineguín y ahora Fernández Marugán pone el foco en los llamados macrocampamentos. Esa no es la solución adecuada. Si se vulneran los derechos humanos, lo diré. Diré que se vulneran los derechos humanos. Me cuesta trabajo creer que en este momento se está produciendo en cualquier lugar del archipiélago y en cualquier lugar de esta isla una vulneración similar a la de Arguineguín. Por eso mañana visitará el CATE de Barranco Seco. Otra de las cuestiones que le preocupa es la situación de los menores en las islas. Este es un tema que hay que compartir en el seno de la sociedad española, porque el esfuerzo económico es de tal magnitud que uno no puede pretender que corra a cargo de una sola comunidad autónoma. Además, el defensor ha iniciado una actuación de oficio para conocer cómo se encuentran los menores no acompañados que están bajo la guarda y tutela de los servicios de protección de menores canarios. Precisamente el Parlamento de Canarias ha condenado las actitudes racistas que de manera aislada se están sucediendo ante la crisis migratoria que vivimos. La Cámara Regional ha aprobado una declaración institucional que reivindica el carácter solidario del archipiélago marcado por su pasado emigrante. Manifestamos de manera unánime nuestro compromiso con los valores de tolerancia y convivencia, así como con el respeto a los derechos humanos. Hacemos un llamamiento a todas las administraciones públicas para que se sumen a esta declaración, así como mostramos nuestro contundente rechazo y condena hacia cualquier acto de racismo y xenofobia en nuestras islas. Y otra iniciativa, en este caso contra los bulos de carácter xenófobo. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, presentaba hoy la campaña Soy porque somos, con la que pretende fomentar la integración y acabar con estos bulos. De esta manera, el municipio pretende caminar hacia una sociedad multicultural. Lo va a hacer en 3 líneas. Una es este vídeo que están viendo y que será difundido en redes y en medios de comunicación, y además manteniendo reuniones con los diferentes agentes sociales. Santa Lucía de Tirajana tiene una población de unos 70.000 habitantes y en su territorio conviven más de 100 nacionalidades. No se puede hablar de invasión cuando los datos dicen lo contrario. Si las instituciones públicas permiten que se creen guetos, que se difundan bulos o falsas informaciones, se está creando el caldo de cultivo para las reacciones racistas y xenófobas. Hay que llevar la verdad a la opinión pública para no dejarnos manipular. Y sobre todo hay que denunciar el uso de la ultraderecha en España del fenómeno migratorio como un elemento de desgaste político. La Policía Nacional ha detenido a 23 personas, ahí tienen un momento de una de las intervenciones, en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. Planeaban controlar los sectores clave de la economía en España e infiltrarse también en instituciones del propio Estado. Están implicados abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos. Se trata de la mayor investigación que se realiza en nuestro país contra estas mafias del este de Europa en los últimos 10 años. Los agentes han intervenido, lo que están viendo, y armas de fuego, además de 300.000 euros de dinero en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas.
Bueno, y a esta hora está navegando a 45 millas ahora mismo de Fuerteventura un carguero de bandera rusa que está averiado. El problema es que ese barco tiene un motor de propulsión nuclear, sufrió un problema en una de las hélices. Capitanía Marítima, hemos preguntado, está supervisando su navegación cerca del archipiélago. El armador asegura que el barco no supone peligro alguno. Este es el Sevmorput en una de sus últimas expediciones en la Antártida. El barco con capacidad rompehielos se dirigía al continente helado cuando sufrió una avería en la hélice del timón cerca de Angola el pasado mes de octubre. Fueron necesarias 3 semanas para la reparación debido a las condiciones meteorológicas. El barco tiene todas sus capacidades de navegación intactas. El reactor de energía nuclear funciona con normalidad. La empresa propietaria ha confirmado que se dirigen a San Petersburgo a realizar la reparación. En las últimas 24 horas, el Sevmorput ha navegado por la zona sur de Canarias. Desde Capitanía Marítima de Las Palmas mantienen contacto constante con el capitán. Quiero trasladar tranquilidad, no hay ningún tipo de problema radioactivo, está monitorizado por los centros de control. Cuando vaya por aguas de soberanía española va a seguir monitorizando y en principio el capitán nos ha confirmado que no tiene ningún tipo de problema. Un helicóptero de salvamento marítimo ha sobrevolado el barco en la última hora sin que haya observado ninguna anomalía. La isla de Gran Canaria se ha convertido hoy en la primera de toda Canarias que incorpora a todos sus municipios bajo el mismo plan de acción por el clima y también la energía sostenible. El Pacto de las Alcaldías, así se llama este programa, es el único en la Unión Europea para luchar contra el cambio climático desde la administración local. 10 años es el plazo del que disponen los 20 municipios grancanarios adheridos al programa para llevar a cabo los planes de acción por el clima enmarcados en el Pacto de las Alcaldías de la Unión Europea. Gran Canaria se ha rearmado a través de su municipio para hacer posible una alternativa viable para un desarrollo sostenible de futuro para nuestra isla. Medidas todas encausadas a afrontar el calentamiento global y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. En el año 2030 los ayuntamientos tienen que alcanzar un 40% de reducción de emisiones, aunque la Comisión Europea lo acaba de cambiar a un 55%. Debe haber un incremento del 27% en el nivel de penetración de energías renovables a escala municipal y también se tiene que producir una mejora de un 27% en el ahorro y eficiencia energética. Para lograrlo, un grupo de ingenieros han elaborado un minucioso inventario de emisiones que deja las siguientes conclusiones. De lo que son las instalaciones municipales, pues evidentemente es el tema del alumbrado público y lo que es también el consumo energético de los edificios municipales. Si nos vamos ya al ámbito del municipio, es el sector del transporte, el transporte público, el que más contamina. En la página web energiagrancanarias.com se podrá conocer los planes adaptados a la realidad de cada municipio, que engloban medidas por valor de 178 millones de euros. Medidas para una transición energética hacia las renovables que tiene fecha. 2040, ese plazo de 20 años es el que se ha dado Canarias para la descarbonización total del sistema energético, adelantándose además una década a los plazos marcados por la Unión Europea. Hoy el director general de Endesa, Pablo Casado, ha recordado en un foro organizado por el periódico Canarias 7 que el proceso no solo depende de las empresas, también de la sociedad en su conjunto. Dice además que habría que comenzar con el ahorro energético. El ahorro energético en todas sus facetas, pero especialmente tomando todos conciencia de que esto es un trabajo que no es que haya que hacer, sino que debiéramos estar haciendo ya, que ya vamos retrasados y que hoy mismo cada uno de nosotros tenemos que empezar a realizar toda esta serie de actividades y todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a esta transición energética que va a ser obligatoria. Y los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria van a pagar el agua desalada más barata de toda España. Así lo ha asegurado esta mañana el Ayuntamiento durante la presentación del Plan de Modernización del Ciclo del Agua que ha elaborado conjuntamente junto a Malsa. Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en la ciudad con el agua desalada más barata de toda España gracias al bono COVID. Durante los próximos 3 años, entre el 85 y el 100% de los abonados verán reducidas sus facturas. 150.000 familias y casi 4.000 empresas se beneficiarán de la rebaja. Además, nace el bono social del agua. Para garantizar este bien esencial,
a todas aquellas familias que peor lo están pasando. Los usuarios pagarán solo por el agua que consumen. Hasta ahora se abonaba un bloque mínimo de 10.000 litros de agua, aunque no se consumiera. Eso se acabó. A partir de 2021 solo se va a cobrar el agua que sale por el grifo. En la nueva factura, los primeros 7.000 litros tendrán un precio de 40 céntimos por cada 1.000 litros, o lo que es lo mismo, 2,8 euros, casi el precio de un par de garrafas de 5 litros. En 2021, todos los hoteles, comercios, hostelería, industria y centros comerciales de la capital Gran Canaria pagarán la mitad del agua que consuman. Se incentiva el consumo responsable y se penaliza al que contamina y derrocha. Por ello, por primera vez se va a controlar a todos los que no consuman agua de balsa, pero sí viertan a la red de saneamiento. Hay gente que no tiene el abastecimiento de agua, pero sí tiene que tener disponible el alcantarillado porque todos los días se está vertiendo. Y se implementarán nuevas medidas para mejorar la atención al cliente. El ayuntamiento espera que este plan sea efectivo durante el primer semestre de 2021. A la que no voy solo. Pues el caso es que reducir las fugas de esa red de agua potable, del abasto, y también detectar fugas anómalas es una de las tareas que van a llevar a cabo dentro del proyecto de empleo del Ayuntamiento de San Sebastián y Gesplan. Hablamos de La Gomera. Llurena Goya se inicia esta semana y cuenta con un presupuesto, Llurena, de más de 200.000 euros. Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián junto a Gesplan están desarrollando ese proyecto para reforzar los servicios municipales. El consistorio ha destinado 207.000 euros para la contratación de 8 personas durante los próximos 9 meses. Los trabajos se centran en el mantenimiento de las zonas verdes, pero sobre todo en resolver las incidencias de la red de abastecimiento de agua potable y también la red de saneamiento. Reducir las fugas en la red de abastecimiento o localizar aquellas llaves ilegales que registren un consumo anómalo o sabotajes. Es una situación a la que se lleva enfrentando la capital en los últimos meses con mucha frecuencia. Eso, unido a la sequía, ha llevado al límite la reserva de agua potable en la capital. Con este proyecto se quiere solucionar esa situación de la red de abastecimiento. Hay zonas en las que hemos destinado un elevado uso de agua de abastecimiento para riegos o cuestiones que no tienen que ver, verdaderamente no deberían emplearse. Es una infracción muy grave la manipulación de las redes de abastecimiento municipales. Tenemos que ser conscientes de que, de verdad, el agua es un recurso muy finito. 44 viviendas de alquiler social van a estar listas en junio de 2021 en el barrio del Tablero, en Santa Cruz de Tenerife. Disponen de acceso directo a la calle, una única planta en superficie y garaje. Y una vez en su interior, 2 habitaciones, salón, comedor, cocina, solana y baño, con una distribución en la que se distingue la zona de día de la de noche. Son viviendas sociales de calidad, construidas por parte del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que responderán a una alta demanda social. En la actualidad, 1.463 familias solicitan una casa en el municipio. 24 viviendas que responden a una demanda social en Santa Cruz, pero que ejemplifican una forma de colaborar, una forma de trabajar que se va a ver desarrollada en los próximos meses y años. Tenemos el enorme instrumento de construir vivienda en Canarias en los próximos 5 años, en torno a 6.000 viviendas, además de desarrollar 12 programas que tiene el plan. Pero creo que la gran preocupación que tenemos todos es que si vamos a ser capaces de cumplir los 6 años que tiene previsto el plan. Y creo que el instrumento de la gobernanza es un instrumento que nos puede asegurar. En la Isla del Hierro llevan mucho tiempo con un mismo problema: imposible prever un viaje, porque cuando quieren comprar un pasaje, normalmente las páginas web de las navieras no ofrecen más fechas a partir de un mes. Esto también importa ahora, sobre todo los herreños que quieren volver a casa por Navidad. Naviera Armas, junto con el Cabildo Herreño, ha buscado una solución, María Fernández, aunque es una solución, María, a corto plazo. Hasta ayer mismo, si querías sacarte un pasaje en barco, tanto para salir como para entrar de la isla, solo lo podías hacer hasta el día 3. La naviera ha ampliado una semana más, hasta el día 10, para garantizar el regreso de todas aquellas personas que vayan a pasar las vacaciones de Navidad en la isla. Durante esa semana seguirá cubriendo el trayecto el volcán de Tirajana antes de su parada técnica reglamentaria. El presidente del Cabildo Herreño, Alpidio Armas, asegura que es una solución a corto plazo, pero que tanto herreños como visitantes necesitan más tiempo de margen para planificarse. El sector turístico está siendo uno de los más afectados ante esta inestabilidad.
No ha entrado todavía a operar la obligación de servicio público, esperemos que sea lo antes posible y que eso nos permita tener aseguradas unas pautas. Necesariamente tenemos mínimo que tener 6 meses para que la gente se planifique. Vendrá el Taburiente sustituyéndolo y esperemos que cuando vuelva el Tirajana de nuevo, pues ya esté con la obligación de servicio público y que en ese momento las pautas estén por un periodo muchísimo más largo de tiempo. Del transporte marítimo a las carreteras, porque los agentes de la Policía Local de Arrecife en Lanzarote van a contar con un radar para controlar a los conductores Salvador Cruz que pisen el acelerador más de la cuenta. Trucam 2, buenas tardes, así se llama el radar que controlará a los infractores. Es capaz de capturar hasta 3 imágenes por segundo a más de 1 kilómetro de distancia. El dispositivo, que también puede operar por la noche, capta fotos del interior de los vehículos y detectar si estamos hablando por el móvil o otras infracciones, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad. El dispositivo, que de momento está en fase de prueba, los agentes están recibiendo formación para su manejo. Se prevé que esté operativo a principios de año. El objetivo, que los que van al volante respeten los límites de velocidad. Por ejemplo, en esta vía está establecido en 40 kilómetros por hora. Un dispositivo para controlar las velocidades que se producen por una demanda también ciudadana que ha habido sobre las carreras ilegales, famosas carreras ilegales, que se producen siempre en las madrugadas y algunas tardes de los fines de semana en vías de nuestra ciudad. Nos quedamos en Lanzarote, completamente calcinado. Así ha quedado este vehículo en una calle del barrio de Valterra, en Arrecife. La voracidad de las llamas obligó a evacuar por precaución a los residentes de una vivienda. El incendio desatado anoche también afectó a otros coches aparcados junto al vehículo siniestrado y al contador de luz de un local. Y la Guardia Civil ha incautado casi 100 animales que se encontraban en las antiguas instalaciones del Centro de Fauna Exótica Reptilandia en la isla de Gran Canaria. Entre ellos había lemures, tortugas, cocodrilos o iguanas. 2 personas han sido detenidas por delitos contra la fauna y la flora, falsedad documental, contrabando de especies protegidas y tenencia ilícita de armas. En las instalaciones registradas se encontró un subfusil de guerra, una ballesta y una carabina de aire comprimido. Los animales se encuentran en un centro autorizado. Hablando de animales, en La Palma, una de las asociaciones de animales abandonados ha lanzado una campaña curiosa, pero que tiene su sentido. No adopción durante estas fiestas navideñas. El motivo es claro: concienciar a todos de que las mascotas son seres vivos y no son juguetes. Una treintena de perros abandonados en La Palma buscan casa, pero a partir del próximo 11 de enero. Estamos bloqueando las adopciones ya desde hace un par de días hasta el 11 de enero. Pues para evitar que se considere a los perros un regalo, un juguete, porque no lo son. En Alemania se lleva haciendo como 20 años, porque veían que en enero, febrero, los abandonos aumentaban un 40-50%. Anipal pretende así crear conciencia e invita a los futuros dueños de estas preciosidades que antes se conozcan mejor. Muchas familias, primero para que los niños se adaptaran a tener un perro, visitaban el refugio fines de semana, para que los niños desarrollaran amor por los animales, y luego cuando vean que existe ese vínculo, que se crea ese amor por el animal, pues ya puedes adoptar, pero también es un periodo largo, tienes que ver que se adapta. Además de darles cariño y amor, las mascotas requieren de obligaciones, como tener que sacarlos de paseo y todo lo que tiene que ver con sus vacunas. Ese es uno de los motivos de los que Anipal haya decidido no permitir las adopciones hasta el próximo 11 de enero. Aquí los tienen, dan un poco de miedo, son tiburones, pero no. Un grupo de investigadores canarios ha puesto en marcha todo un proyecto, es pionero en España y consiste en monitorizar estas poblaciones de tiburones ángel, y eso es para cuidarlos. Así es, el objetivo es evaluar cómo les afecta el cambio climático. El estudio ya está en marcha en aguas de La Graciosa. Constituyen el segundo grupo de tiburones del mundo en peligro de extinción y su futuro está seriamente amenazado por el cambio climático, la contaminación o la pesca ilegal de arrastre. Tras desaparecer de las aguas del Atlántico Occidental y del Mediterráneo, el archipiélago se ha convertido en el último reducto de esta especie. Un grupo de investigadores canarios ha monitorizado 30 ejemplares en La Graciosa para evaluar su conservación.
Canarias es uno de los últimos lugares en los que se conoce que crían y que siguen teniendo una población razonablemente abundante. Y el objetivo de este marcaje realmente es poder conocer bien por dónde se distribuyen estos animales, cuáles son los lugares críticos para protegerlos. Las estaciones fijas y los sistemas de recepción instalados en las embarcaciones permitirán a los investigadores identificar a los ejemplares a cientos de metros de distancia a través de las marcas acústicas. Es muy parecido a lo que es el microchip de un perro, pero funciona con un ultrasonido que se graba en receptores que hay colocados en diferentes puntos del archipiélago. Nos va a permitir, digamos que, evaluar las medidas a tomar en el futuro a medio plazo para poder proteger lo mejor posible estas especies amenazadas. Un proyecto pionero en España, financiado por el Gobierno de Canarias y Loro Parque, y en el que colaboran las universidades canarias, que pretende arrojar luz acerca del ecosistema que habita en los fondos marinos de las islas. Bueno, dos apuntes antes de terminar. El sector primario en Tenerife es protagonista de una serie de acciones. Está desarrollándolas el Cabildo, encaminadas sobre todo a fomentar el producto de la tierra, los productos del país. La producción cárnica de calidad avalan 690 explotaciones en la isla. También el sector vinícola, con 6 denominaciones de origen, y la producción de huevos frescos con el identificativo de Tenerife son las 3 líneas de actuación que se promocionan entre la población, y todas con un nexo común: la defensa de la producción local como generador de empleo y de riqueza en la isla. Una buena oportunidad para regalar en estas fechas productos locales. Así contribuiremos en estos tiempos además tan difíciles y de tanto esfuerzo, con nuestra economía global, circular, con el medio ambiente, porque efectivamente estamos hablando de productos kilómetro cero, y a la vez también con la protección de una de nuestras industrias principales, que es el turismo. Y la música clásica que vuelve a mezclarse con esos ritmos son muchos del mundo dentro del festival en paralelo, dentro del Festival Internacional de Música de Canarias. Así suena. En esta segunda edición va a contar con la batuta del holandés Tom Kopman para la Sinfónica de Tenerife. El programa incluye el Carnaval de los Animales y el trío Hensel, con obras de 3 compositoras. Danza contemporánea, jazz, música fusión forman parte de esta propuesta cultural que busca llegar a otro tipo de público a precios de entre 2 y 5 euros. El festival se va a celebrar entre enero y febrero. Está presente además en las 8 islas. Este festival nos interesa para romper ciertos prejuicios, ¿verdad?, que puede haber en torno a la actividad del festival, y nos permite pues llegar a más gente. No son contratados porque son músicos canarios, sino porque son buenos músicos. Eso es muy importante. Bueno, no cerramos sin el adelanto, el aperitivo de la crónica deportiva, ¿verdad? Armando además nos tiene que contar qué ocurre con nuestros equipos en fútbol, baloncesto y voleibol, ¿no? Pues pleno, ojalá fuera siempre así. Ganaron todos los equipos. El Guaguas en voleibol ya está a un paso de la Final Four europea. En baloncesto, como siempre, casi siempre, ganó Iberostar Tenerife. Y en fútbol, aunque haciéndonos sufrir más de la cuenta, también pasó de ronda en la Copa del Rey el Club Deportivo Tenerife. Para hoy, otros 4 equipos canarios. En voleibol, competición europea, el 7 Palmas también juega hoy. Lo hace también el Clarinos, el Ciudad de la Laguna en baloncesto, al igual que el Paraíso Gran Canaria. Y en fútbol, el Club Deportivo Marino en la Copa del Rey. O sea que mañana ojalá otros 4 stick verdes de victorias para nuestros equipos. Vamos a ver si es verdad. A ver, si fuese la quiniela salíamos ricos. Pleno. Venga, Armando, enseguida con la actualidad deportiva. Hoy nos vamos a despedir de ustedes con la nueva muestra, a ver si lo digo, del artista palmero Alexis González. Tiene un título, se llama Bonita. Así es, esta exposición rinde homenaje al maestro y plumillista don Francisco de Asís, que falleció recientemente, dejando un importante legado artístico con varias muestras realizadas en distintos lugares de La Palma y del archipiélago. En esta exposición, que permanecerá abierta en la sala Odali hasta el 30 de diciembre, están representados los 14 municipios de la isla. Así, con estas imágenes les dejamos. Se quedan con la previsión del tiempo y el concurso. Hasta mañana, buenas tardes. Adiós.